Cambiamos de tema, tenemos que hablar de un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad que ha hecho el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y que arroja un dato preocupante. Al menos 1 de cada 3 chicos en nuestro país es sometido a castigos físicos como forma de corrección y más del 50% ha sido objeto de agresiones verbales. Tremendo. Bueno, justamente para hablar de este tema estamos en comunicación con Victoria Bain. Ella es doctora en psicología y es una de las investigadoras involucradas en este estudio. Victoria, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Imagino que ustedes estarán tan alarmadas como nosotros al conocer este dato. Sí, por supuesto. La realidad es que además de ser investigadores, nosotros trabajamos en el campo clínico con familias y con niños y también adultos. Y la realidad es que lo vemos en nuestra clínica, pero de todas maneras cuando hicimos el relevamiento de bases de datos y el análisis estadístico nos alarmó muchísimo lo que vimos que todavía ocurre a nivel nacional. Claro. En materia de crianza, ¿no? Y aquello de que si tu hijo te obedece por miedo, en realidad no está aprendiendo, está sobreviviendo, ¿no? Pasa por ahí. Esa cultura que todavía sigue fomentándose y a veces exacerbada, ¿no? Bueno, es que en realidad, claro, parte del planteo y sobre lo que uno trata de poner el foco y llamar la atención es la necesidad del cambio de paradigma en relación a la crianza, ¿no es cierto? Venimos de un paradigma anterior que tiene que ver con una crianza autoritaria que ejerce el castigo como método de enseñanza, ¿no? Castigos y recompensas, por decirlo de alguna manera. Claro. Y esos castigos lamentablemente incluyen maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico, emocional, simbólico, el cual obviamente todo afecta lo que es la salud mental y el impacto emocional de los chicos. Y estamos tratando de hacer un viraje en este cambio de paradigma, donde la intención es pasar a la idea, digamos, sostenida en evidencia científica, en neurociencias, el impacto en el desarrollo de los chicos, pasar una crianza sostenida en una disciplina y una puesta de límites, pero de manera positiva. Claro. El problema es que hay como también un poco de mucha resistencia desde la mala interpretación de lo que es el nuevo paradigma que estamos tratando de forjar, donde no hay límites, o la permisividad, ¿no? Entonces hoy lo que tenemos son padres que tratan de aplicar nuevas formas, pero sin ningún límite, sin ningún tipo de disciplina, con niños que se descontrolan, porque también la falta de límites es violenta para los chicos, y cuando se descontrolan vuelven al castigo físico, exacerbando quizás incluso más este maltrato en comparación con tiempos anteriores. Sí, es un tema de los chicos. Vos sabés que yo tenía un contenido que lo voy a aprovechar para comentárselos. Muchos padres creen que el miedo pone orden, pero el miedo solo genera un hijo que duda de sí mismo. Me parece interesante porque esto lo dijo en este caso un psicólogo que trabaja con un grupo etario precoz, ¿no? Un adolescente que vive bajo amenaza emocional no desarrolla criterio propio, desarrolla alerta constante. Un hijo que teme la reacción del padre deja de actuar por iniciativa. Todo lo piensa 2 veces, no por responsabilidad, sino por pánico a equivocarse. Y ahí nace la inseguridad crónica. El niño que no se atreve, el joven que no decide, el adulto que necesita permiso para todo. Vos fijate cómo esto tiene correlación después con el paso del tiempo, ¿no? Las cuestiones de crianza son clave en todos nosotros. ¿La tenemos de nuevo? No, todavía no. No. Y me da la sensación que no sé si hay políticas donde permanentemente se haga hincapié en este tipo de cuestiones, porque hoy también sabemos que los chicos tienen un camino muy sinuoso, con familias que están ensambladas, con cuestiones que también se disocian de la vorágine en la que vivimos, la mamá y el papá con 2 trabajos, el tema del celular y a veces la atención que nosotros no le damos a ellos y después le pedimos que ellos nos presten atención a nosotros. O sea, es un tema muy delicado. Difícil. Muy difícil. Muy difícil encontrar el punto medio. El equilibrio, ¿no? Exacto. Y bueno, y también con la educación y la escuela que también tiene sus bemoles, que no es la que nosotros supimos cultivar en su momento.
y menos mal que existen lugares donde la contención existe. En general pasa con los clubes y pasan con otros ámbitos donde los chicos tienen que estar, tienen que permanecer, tienen que desarrollarse, ¿no? En lo colectivo, en lo grupal. Bueno, nada. Vamos a ver, ya tenemos de nuevo a Victoria. Victoria, ¿había quedado algo, Guille, en el tintero? No, estábamos hablando de esto, de los extremos, ¿no? De que nos vamos de los castigos físicos a permitir todo. Claro. Claro, sí, y un poco lo que también yo traía es esto de que hoy tenemos acceso a un montón de información a través de Internet, redes sociales, inteligencia artificial y demás, donde hay muchas familias de golpe recibiendo consejos de personas, algunos sí son expertos y otros no tanto, ¿no? Porque es esto de que para poder filtrar la información que viene de las redes sociales uno tiene que saber qué está escuchando y qué no. Claro. Y la realidad es que se dicen un montón de cosas y hay un montón de padres como un poco a la deriva, tratando de aplicar cosas sin fundamento o sin entender realmente o sin un acompañamiento. Y terminamos como empeorando la situación muchas veces, ¿no? Y sí. No sé si ustedes en otras oportunidades han podido medir esta misma situación. Digo, ¿mejoramos en algo en los últimos 20 años o estamos siempre igual? No estamos igual, pero la realidad es que la mejora es lenta y bastante pausada, ¿no? Venimos arrastrando más de 50 años, por no decirte todavía antes, pero de esta idea de que se cría con castigos todo el tiempo, ¿no? Y que el castigo físico a tiempo, es el famoso chirlo a tiempo, ahorra después un montón de problemas y no tiene consecuencias. Claro. Y estamos mejor, porque de hecho estamos debatiendo esto cuando antes ni siquiera era un debate. Exacto. Sí. Pero la realidad es que uno todavía cuando plantea estas cosas, una de las cosas que recibe todo el tiempo es adultos diciéndote, a mí me pegaron cuando era chico y salí perfecto. Tal cual. Y uno les plantea qué tan perfecto, ¿no? ¿Qué habilidades tenés vos para regularte emocionalmente? ¿Controlás tus impulsos como deberías? ¿Podés regularte para regular a tus hijos o terminás perdiendo el control vos también y empeorando la situación? Todo esto son consecuencias también del maltrato que uno recibió, ¿no? Y sobre la falta de habilidades de regulación emocional, procesamiento emocional y discriminación de lo que a uno le pasa. Claro. Vos sabés que estoy asociando lo que decís, Victoria, a muchos que de pronto añoran la vuelta de la colimba, por ejemplo. Y yo digo, bueno, había cuestiones que de pronto eran positivas, pero la mayoría que tenían que ver con humillar al soldado, tenerlo permanentemente a los altos, cultivar esa sensación de mando a veces exacerbado, me parece que no pasa por ahí, ¿no? Claramente. No, y sabes que vos me decías eso y yo pensaba como en la mal llamada generación de cristal, sí, como algunas generaciones anteriores le están llamando a las generaciones nuevas. Cuando estamos planteando que es de cristal porque se trata de hablar desde el respeto, la comprensión, la empatía y el buen trato, ¿no? Como qué corrida tenemos la vara por momentos de lo que es aceptable en materia de vinculación entre humanos, que de golpe llamamos cristal a decir mínimo desde el respeto y el buen trato. Claro, claro. Yo lo que por ahí percibo, primero quiero aclarar que en principio las culpas que le echamos a nuestros hijos, a los adolescentes y a los niños, deberíamos formularlas hacia nosotros mismos, hacer una autocrítica severa del por qué, ¿no? De que suceden ciertas cosas. Pero por allí lo que yo veo, Victoria, y pasa mucho en el mundo del deporte también, estas cuestiones en el ámbito formativo, que los jóvenes de hoy tienden a frustrarse o a caer en una decepción quizás más pronto que los que nos pasaban, por ejemplo, a mi generación y eso. No sé cómo denominarlo, cómo llamarlo, pero debe haber alguna cuestión que ande dando vuelta para que esto suceda. Sí, absolutamente. Estamos viendo que un poco hay una tormenta perfecta que se está dando entre jóvenes y adolescentes, donde hay una cultura de la idealización, digamos, de lo que uno tiene que ser, de las expectativas de lo que tiene que alcanzar, muy fomentada por redes sociales que están constantemente alimentando imágenes no reales de lo que es la vida de las personas. Claro. Que viene acompañado con el otro revés, que es una muy baja tolerancia a la frustración, exacto, como bien decías vos. Lo cual pone al adolescente en una situación como de
desilusión general, ¿no? Ujú. Como de decir, mis expectativas son altísimas, mi capacidad de frustrarme y poner empeño frente a lo que no puedo es muy baja, entonces no puedo nada. Es cierto. Es como un paradigma, un panorama un poquito desolador por momentos. Por lo tanto, y esta tolerancia a la frustración es una habilidad emocional que uno tiene que desarrollar. Tal Tiene cual. que empezar a desarrollar desde niño. Ujú. Yo decía antes cuando perdimos el contacto con vos que bueno, hay cuestiones de la crianza que son clave y nos determinan para siempre, ¿no? Desde lo que es en el periodo de niño, cuando somos adolescentes y cuando ya somos adultos. Y la verdad que yo lo que veo es que nuestros niños y adolescentes están expuestos a demasiadas cosas que antes no existían y los grandes no lo terminamos de percibir eso. Absolutamente. Es una generación que está en un momento muy bisagra porque está excesivamente expuesta a muchísimas cosas nuevas, desde el ámbito educativo, la inteligencia artificial y por supuesto el tema de las redes sociales y la forma de vincularse digitalmente y todo lo que exponen en redes sociales y demás, pero con padres que no tienen esa exposición y que no se criaron en ese contexto y que no lo entienden de la misma manera que ellos. Claro. Entonces esta generación bisagra está como lo que yo digo siempre, están solos en Internet, están solos en las redes sociales, porque el adulto que está criando a estos adolescentes no se crió con ese contexto, sigue con el foco muy puesto en cuidarlos fuera de lo que es su teléfono, pero adentro del teléfono no estamos presentes en esas comunidades virtuales y en esas redes sociales que para el adolescente son tan importantes o más importantes que lo que le pasa en el día a día. Es cierto, tal cual. Guille. No, Victoria, vos hoy cuando comenzábamos y hablábamos del informe decías, bueno, nosotros veníamos viendo esta situación. ¿Los chicos logran expresar, logran comprender que esto de los castigos físicos, de las agresiones verbales está mal o está normalizado? El problema es que, a ver, es un derecho de los niños no recibir maltrato, pero los niños no saben que eso es un derecho. Uh-huh. El niño lo que hace es naturalizar el contexto familiar en el que vive. Obviamente le teme al castigo físico, lo padece, lo sufre, genera estrés postraumático, genera un montón de efectos absolutamente detrimentales y negativos, son todos malos los efectos. No hay nada positivo con respecto al maltrato, pero los niños no saben que tienen el derecho a que eso no sea de esa manera. Claro, no tienen la capacidad de denunciarlo. Alternativas. Claro. No pueden ellos mismos denunciarlo. ¿Y quién termina involucrándose? Porque a veces es difícil que la gente se meta. En la mayoría de los casos siempre es un tercero obviamente no es ni familiar directo, nunca son los niños, y suele ser un tercero que de alguna manera percibe los signos de violencia, sobre todo en lo que se relaciona a la violencia física en los chicos, ¿no? Uh-huh. Claro. Vos sabés que en un momento dando clases de periodismo, un alumno que era violentado por el padre se abrió ante toda la clase, esto fue tremendo, y contó la experiencia, pero la experiencia después se reflejó en él, que él decía que después él le pegaba a la mamá, y en un momento dado se rompió en llanto, diciendo que él había terminado con eso, y que hoy nadie se le ocurra tocar a la mamá. O sea, pudo interpretar, ¿no?, el grado de violencia que había en su familia y él poder sustraerse de semejante situación, ¿no? Sí, la realidad es que sí se puede, existe la orientación familiar, la orientación psicológica, los apoyos, hay un montón hay programas en hospitales en relación al entrenamiento de padres en habilidades de crianza para evitar lo que es el maltrato y la violencia física. Hay herramientas, pero bueno, hay que echar mano de esas, ¿no? Hay que usarlas. Claro, tal cual. ¿Y el maltrato necesariamente viene de los padres o en ocasiones viene de otros familiares? No, a ver, en la mayoría de los casos estadísticamente son los padres, pero también pueden ser abuelos, a veces son hermanos. Principalmente son esos grupos, digamos, ¿no? Sí, Victoria, y guarda con el tema de los formadores, y vuelvo al ámbito deportivo, por ejemplo, o también puede ser en el ámbito de la cultura y eso, cuando tenés un formador que te está formando mal y que es violento
Es violento de pronto, inclusive... Psicológicamente, verbalmente. Claro, sí. en acciones o de pronto en no darle lugar en un ámbito deportivo donde se lo soslaya al chico y no tiene lugar. ¿Y cuál sería Eso es violencia. la raíz de la violencia, digamos? Una persona que no tiene paciencia, una persona que se siente frustrada consigo misma. ¿Qué es lo que lleva a una persona a ser violenta con otra? A ver, lo que puede llevarte a la violencia son múltiples causas, digamos, pero lo que hay en el final de la recta, digamos, es una incapacidad absoluta de controlar los impulsos. Claro. Donde vos necesitas una descarga física y no podés controlar el impulso. El enojo existe, es una realidad y nos pasa a todos nos enojamos. El tema es que si vos lográs o no procesar esa emoción, controlar el impulso y la necesidad de descargarlo físicamente. Claro, saber gestionarlo. Para poder responder de otro lugar. Es una Tal cual. gestión de las emociones. Exacto, tal cual. Nada, la verdad que me encantó, Victoria, esta charla con vos, nos encantó de alguna manera para también, es un tema que tenemos que traerlo permanentemente sobre el tapete, ponerlo, porque por ahí a alguno le cae la ficha, ¿viste? Algún padre, algún formador, alguien que esté cerca de los chicos y se dé cuenta que hay un maltrato de por medio y que cambie su tesitura. Porque lo primero que tenemos que hacer es desnaturalizar lo que está naturalizado todavía para mucha gente, ¿no? Y poner el acento como, esto no es aceptable, esto no, de ninguna manera, esto, bueno, de ahí puedo empezar a pensar qué otras alternativas hay, porque no es que no hay nada. No es que si no hay castigo no hay crianza. Entonces es un poco, primero desnaturalizar y después buscar herramientas. Muchas gracias por este momento, Victoria. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.